En esta ocasión vamos a cambiar un poco la temática. Hasta ahora todos los algoritmos que hemos visto con redes neuronales han sido para aprendizaje supervisado. Es decir, teníamos un conjunto de datos con una serie de etiquetas que daban una respuesta correcta. Sin embargo, ahora vamos a ver el primer algoritmo para aprendizaje no supervisado. Es decir, vamos a tener una serie de datos y vamos a tratar de obtener un ordenamiento de ellos que nos hable un poco más acerca de la estructura de los datos. Para ello vamos a utilizar una técnica que se conoce como mapeo autoorganizado o en inglés también le llaman SOM, Self-Organizing Maps. Y el algoritmo que vamos a estudiar es el algoritmo de cojones. Bueno, como siempre, todo lo que estamos haciendo con redes neuronales tiene su origen e inspiración en la biología de un cerebro. Entonces, ¿de dónde vienen los mapas autoorganizados? Bueno, primero vemos aquí nuestra caricaturización matemática. La idea de un mapa autoorganizado es que se caracteriza por la formación de un mapa topográfico, es decir, la información está codificada en la posición de las neuronas que vamos a utilizar. Tenemos una serie de patrones de entrada. Estos patrones de entrada los vemos en esta ilustración en la parte de abajo. Lo podemos ver otra vez como una especie de capa de entrada, como las que llamábamos las neuronas de chocolate en las redes multicapa. Entonces aquí entran simplemente los datos y lo que vamos a tener en la parte de arriba es precisamente este mapa topográfico en el cual vamos a querer ordenar a los datos. Entonces, vuelvo a empezar a leer. Un mapa autoorganizado se caracteriza por la formación de un mapa topográfico de los patrones de entrada en el que la localización espacial o coordenadas de las neuronas en la retícula indican las características estadísticas intrínsecas o dominio particular contenidas en los patrones de entrada. Entonces, la idea es que estamos entrando aquí con una serie de datos o características y queremos ver qué patrones o qué estadísticas se pueden percibir a partir de ellos que los van a agrupar de una manera topográfica en la siguiente capa. Entonces, datos que tengan características estadísticas similares van a estar ubicados en regiones cercanas dentro de esta capa de acá arriba, mientras que datos que sean estadísticamente distintos van a quedar en regiones separadas. Bien, entonces lo que estamos tratando de aprender con este tipo de arquitectura ahora es un mapa de características que mapea el espacio de entrada X hacia un espacio de salida A. Estamos haciendo una transformación de espacios. Y aquí vienen precisamente los antecedentes biológicos. La idea es que en un contexto neurobiológico, el espacio de entradas X puede representar el conjunto de coordenadas de los receptores somatosensoriales distribuidos densamente sobre la superficie del cuerpo, por ejemplo, el tacto. Sin embargo, también se aplica mucho a la información visual. El espacio de salidas A correspondería al conjunto de neuronas ubicadas en la capa de la corteza cerebral sobre la cual están proyectando los receptores somatosensoriales. Y es que aquí hay una característica muy interesante del cerebro biológico, que es que si tenemos señales visuales, por ejemplo, se proyectan sobre regiones de la corteza cerebral donde características semejantes se encuentran en lugares físicamente cercanos. Y este es exactamente lo que se está tratando de copiar con el mapa que veíamos. Ahora, para realizar entonces este tipo de ordenamiento topográfico, vamos a utilizar retículas. La que veíamos acá, esta parte de arriba, es precisamente una retícula en 2 dimensiones. También existen mapas autoorganizados con la retícula en 3 dimensiones, pero la más común son 2. Bien, entonces las formas que pueden tener esas retículas son usualmente cuadrada, como el mapeo que tenemos aquí, o puede tener también forma hexagonal, donde cada una de las neuronas va a tener 6 vecinos. Y ahora, ¿cómo vamos a entrenar a este tipo de redes? Bueno, la inspiración se encuentra en el aprendizaje competitivo biológico. La idea del aprendizaje competitivo es la siguiente. Los mapas autoorganizados utilizan este aprendizaje
las neuronas de salida compiten entre sí para ser activadas o disparadas, de modo que solo una neurona de salida o una neurona por grupo se enciende a la vez. Aquí es sumamente interesante que en el cerebro humano, por ejemplo, hay neuronas que cuando son activadas, inmediatamente inhiben a todas sus neuronas vecinas para evitar que sean activadas también. Y esto hace que cada vez que pares de neuronas se activen simultáneamente, esa conexión sináptica se fortalezca, pero lo que estaba alrededor, por ejemplo, se vaya apagando y las conexiones se vayan debilitando. Entonces lo que tenemos así es que si estaban compitiendo varias ideas en nuestro cerebro, pues terminamos eligiendo una y al elegir esa idea se contrarrestan todas las demás. Y eso es muy importante para el correcto funcionamiento del cerebro. Entonces en esta técnica se llama la ganadora toma todo o simplemente neurona ganadora a la neurona que gana la competencia. Una forma de introducir la competencia entre neuronas de salida es utilizar conexiones laterales inhibitorias entre ellas. Esta idea fue propuesta por Rosenblatt desde 1958, más o menos también por la época en la que ya estaba trabajando con la propuesta del perceptrón. Bien, y aquí lo vemos un poco en el paralelo con el cerebro. Los mapeos autoorganizados están inspirados en la siguiente característica. El cerebro se organiza en varios lugares, de tal modo que distintas entradas sensoriales son representadas por mapas computacionales ordenados topológicamente. Entonces, por eso tenemos que en diferentes regiones del cerebro se encuentra que las áreas están especializadas en algo particular. Por ejemplo, el famoso lóbulo occipital, donde se están proyectando las imágenes y los análisis de visión venidas directamente desde la retina, ¿no? Y tenemos también regiones especiales para el audio, etcétera, etcétera. Insisto, con la parte interesante de que características semejantes se encuentran físicamente cercanas. Por eso estamos hablando aquí de un fenómeno topológico o topográfico. Las neuronas entonces transforman las señales de entrada en una distribución de probabilidad codificada por la posición. Entonces tenemos señales que de hecho vamos a pensar que están tomadas como de una especie de distribución de probabilidad que no conocemos, en dimensiones a lo mejor mucho más altas, no sé, 10 dimensiones. Y lo que vamos a hacer es proyectarlas sobre un mapa donde vamos a tener una nueva distribución de probabilidad, pero ahora estamos hablando de una distribución en 2 dimensiones. Estamos cambiando de dimensionalidad. Y lo extra que vamos a obtener en esta codificación es que además la posición va a ser relevante para indicarnos de qué tipo de patrón estadístico se trata. Entonces, esta distribución representa los valores computados de los parámetros mediante lugares de máxima actividad en el mapa. Entonces, cuando entran nuestras entradas o parámetros y se proyectan sobre este nuevo espacio, el lugar donde se encuentre la mayor actividad nos va a decir qué es lo que estaba codificado en ese patrón. Bueno, esa es la primera idea. Vamos a ver ahora un algoritmo para trabajar con estos mapas, que es el mapeo de cojones.